están? Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de Inflación. En esta oportunidad vamos a hablar de la escuela keynesiana, que es una de las teorías que intenta explicar las causas de la inflación. Su principal referente es, como bien lo indica su nombre, John Maynard Keynes, que fue un teórico y un académico inglés que planteó su teoría en el momento en que Estados Unidos y Europa estaban sumidos en una gran crisis y las teorías económicas clásicas de esa época no lograban dar una respuesta a ese sistema económico capitalista que intentaba siempre recomponerse por sus propios mecanismos internos. ¿Pero quién fue Keynes? Bueno, Keynes, como dijimos, fue un teórico y un académico inglés que nació en 1883 en Cambridge, Inglaterra, en una familia de alto nivel cultural, por lo que tuvo acceso a importantes escuelas donde se formó y donde también pasó gran parte de su vida. Sus teorías tuvieron un gran impacto en las primeras crisis del siglo XX y sus teorías dominaron el segmento de entre 1930 y 1970 puntualmente. ¿Qué plantea Keynes de la inflación? Él dice que no es un fenómeno únicamente monetario o transaccional. Según su teoría, la inflación se produce cuando la demanda agregada supera a la oferta disponible en el mercado y esto genera un aumento de los precios. Por demanda agregada entendemos a la sumatoria del gasto público, las inversiones privadas, el gasto de los consumidores y la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. La incidencia que tienen los precios sobre la demanda depende de la elasticidad de la oferta y del contexto de la economía. Por ejemplo, si hay recesión, se puede responder al aumento de la demanda con más producción, pero en los momentos en que hay expansión, esto no es posible, entonces se produce el aumento de los precios. Lo que más se le cuestiona a esta teoría es que no concibe la existencia de inflación y desempleo con una alta capacidad productiva de la economía. Keynes se puso del lado opuesto a los monetaristas que plantean que hay una relación estrecha entre la cantidad de dinero y los precios. Para él, la inflación es producto del pleno empleo de los factores de producción, es decir, cuando están usándose al máximo. Haciendo un repaso de la política de Keynes, lo que plantea es un fortalecimiento del Estado, es decir, políticas más proteccionistas, basándose fundamentalmente en la redistribución de los ingresos, en el fomento del empleo, en subsidios y en seguros de desempleo. Esta presencia del Estado fue conocida como Estado de Bienestar o Estado benefactor, en el que el Estado garantiza a la totalidad de los habitantes de un país el acceso a salarios, salud y educación. Estas políticas de Keynes, que tuvieron, como bien mencionábamos, un gran impacto en las primeras crisis del capitalismo, tendrían también vigencia más adelante con el surgimiento del neoliberalismo. Durante las guerras mundiales, en ese periodo y al medio que estuvo la caída de Wall Street en 1930, los países entraron en una gran depresión. En ese momento la teoría que dominaba, que era el liberalismo, planteaba que la producción de bienes y servicios y el mercado laboral se regulaban por el juego de la demanda, el libre juego de la oferta y la demanda. Es decir, que no había necesidad de la injerencia de ningún otro factor. Con la caída de la bolsa en 1930, en ese llamado Viernes Negro, en Estados Unidos quedaron 13 millones de personas desocupadas. En ese momento asume la presidencia de Estados Unidos Franklin Roosevelt, quien acepta estas políticas que venía proponiendo Keynes de la injerencia del Estado. En ese momento, Keynes logra instalar su teoría y en Estados Unidos hubo 25 años de crecimiento exponencial de la economía, del desarrollo industrial, de la moneda, hasta que surge una nueva crisis y ahí las políticas de Keynes nuevamente no pudieron dar respuesta. En ese momento surge una nueva teoría conocida como monetarismo o neoliberalismo que implicaba achicar al máximo el Estado. Esto en ese momento que había una inflación alta, ¿en qué se traducía? En sacar dinero del mercado, es decir, reducir los salarios. Uno de los primeros países en adoptar esta nueva teoría fue Inglaterra, que era la economía más grande. A ellos le siguieron, a partir de 1983, las primeras crisis del neoliberalismo. España, México y Grecia, por ejemplo. En Argentina llegó un poco más tarde, en 2001, con el fin de la convertibilidad, que generó una crisis que era producto de la dominación del neoliberalismo de los 90. Néstor Kirchner, que asume en el 2003, después de la gran crisis, lo que se plantea es el fortalecimiento del Estado para ayudar a los más vulnerables, es decir, para proteger a los más vulnerables. Entre otras medidas, la asignación universal por hijo,
la actualización automática de las jubilaciones, la inserción al mercado laboral de los trabajadores informales y las negociaciones salariales, lo que lograron fue una rápida reestructuración de la economía y del tejido social fundamentalmente. Estas políticas lo que permitieron fue garantizar un rápido aumento de la demanda y salir de la depresión. A más de medio siglo de su muerte, Keynes sigue siendo reconocido como el referente del estado de bienestar, y cuando el capitalismo empieza a mostrar algunas fisuras, su teoría empieza a aparecer como una solución aliviadora. Bueno, espero que hayamos sido claros. Los invitamos a que sigan los próximos episodios de Hablemos de Inflación. Chau.